Muy buenos días, señores, señoras. Les damos la bienvenida a la 16ª Masterclass del curso Fortalecimiento de Capacidades de Funcionarios de los GAD Municipales Costeros para el Manejo Integrado de Playas de Mar bajo su jurisdicción y competencia Proyecto Playa Segura. Esta mañana abordaremos el tema de la vigilancia como parte del módulo 4 de Seguridad y Bienestar Turística en Playas. Este tema lo abordará el vicealmirante de reserva Juan Herrera. Antes de darle paso al vicealmirante, vamos a darle paso a Alfredo para que nos ayude con la evaluación de esta mañana. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Pilar. Buen día a todos. Espero que se encuentren todos muy bien el día de hoy. Vamos a empezar entonces, como bien lo ha dicho Pilar, con nuestra evaluación previa de estos 10 minutos, en el cual les estoy mandando a continuación, denme un segundo, es el enlace por el chat de la comunicación del grupo, para que puedan ingresar y diligenciar entonces las 10 preguntas correspondientes al tema que nos acompaña el profesor Juan Francisco Herrera, vicealmirante de reserva de la Armada Colombiana, donde tocaremos el tema de vigilancia comunitaria. Entonces, vamos a empezar de una vez, por favor, 10 minuticos. Mientras tanto, pues, Pilar, te cedo nuevamente la palabra para que presentes al profesor. ¿Está bien? Muchas gracias, Alfredo. Esta mañana contamos con el profesor, el vicealmirante de reserva, Juan Herrera, oceanográfico físico de la Escuela Naval Almirante Padilla, máster en manejo integrado costero de la Universidad de Magdalena y candidato a doctor en desarrollo sostenible con la Universidad de la Costa. Experiencia y conocimiento en los temas de investigación científica marina y de la zona costera, especialmente en el tema de uso y gestión de playas turísticas, erosión costera y comportamiento de los riesgos de la zona costera generado por eventos meteomarinos y administrador marino con más de 25 años de experiencia en las capitanías de puerto de la Dirección General Marítima. En los temas de transporte marítimo, auditor marítimo en el sistema de gestión de la seguridad de los buques e instalaciones portuarias y protección de los buques e instalaciones portuarias. PBIP y evaluador en derrames de hidrocarburo en el mar proveniente de buques. Le damos la bienvenida al profesor Juan Herrera para que aborde el tema de vigilancia comunitaria. Tenemos unos 5 minutos más y empezamos ya con la presentación del profesor de la mañana de hoy, Juan Francisco Herrera. Profesor Juan Francisco, ¿puedes darle, proyectar la pantalla o F5, por favor, a tu presentación para verla en pantalla completa? Está presentando, sí, pero falta ponerla en pantalla completa, eso sí. Eso, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, perfecto. Escuchamos Para muy todos bien. los que están conectados, ¿están escuchando bien? Yo Perfecto. tengo un problema, no escucho perfecto, no sé si es... Sí, todo está muy bien, se oye perfecto. Ah, entonces, es mi equipo entonces. Perfecto, Bueno, ahí sí, gracias. muchísimas gracias por la invitación para este importante evento y creo que desde lo que es el alcance de mi presentación, lo que quisiera en el día de hoy es dejar 3 ideas que desde el comienzo creo que son importantísimas como parte de la metodología, y es que el aprender a tener una comunicación asertiva con las comunidades que están en las playas es el verdadero reto de las instituciones del Estado. A veces creemos que lo hacemos porque vamos a una reunión, hacemos una presentación,
les decimos lo importante que tiene que ser el tema de prevención del riesgo y nos vamos y después ya con eso creemos que estamos con todo al día. Y lo que hemos descubierto en este proceso, con un trabajo que hicimos hace más de 10 años, precisamente como parte de nuestra tesis de maestría en un modelo de gestión costera para playas turísticas, es que una comunidad tiene que tener el acompañamiento institucional permanente y si la propia comunidad siente ese respaldo institucional que genera confianza, ellos mismos se autorregulan, se autocontrolan y confían en ese acompañamiento institucional. Y lo importante es que haya una institución que tenga ese liderazgo. Esto lo hemos venido desarrollando, además monitoreando el resultado de ese modelo. Y lo que puedo decir es que durante el proceso tuvimos muchísimos aspectos que son de un aprendizaje permanente y que nos conectan ahora con este trabajo de tesis doctoral que se denomina modelo de gobernanza marítima para playas, donde el componente del riesgo es determinante. Así de que voy a utilizar ese referencia porque creo que es importante. Yo espero que ya todos estén conectados y entonces desde este instante formalmente iniciaría la presentación. ¿Hay alguna observación de alguien que tenga alguna inquietud? Bueno, entonces, dentro de lo que significa el módulo que estamos buscando, uno de los aspectos determinantes es cómo lograr que las comunidades de la playa verdaderamente se involucren en ese tema de prevención del riesgo. Pero además, otro aspecto que creo determinante es que ellos mismos sean los actores principales, porque finalmente van a ser los que van a tener que entrar a tomar decisiones y acciones en el instante que una contingencia de este nivel, como se trata de una posible onda de tsunami, tengamos que tener en esa capacidad de respuesta. Y lo que yo voy a tratar de hacer es la perspectiva de una organización comunitaria. Yo creo que tengo el micrófono y solamente para hacer alguna presentación, alguna pregunta, porque es que se me está generando una interferencia. Muchas gracias. Entonces les decía que aquí el principal aspecto es cuando una institución está permanentemente al lado de la comunidad, con un programa, con una continuidad, garantizando que haya una organización comunitaria, esa organización comunitaria es la que irradia ese proceso hacia el resto de la comunidad. Ese sería el principio de lo que estamos aquí diciendo. Y eso se logra de varias formas. Primero, garantizando que se entienda, porque aquí tenemos que partir desde lo básico. Casualmente el día de hoy me encuentro acá en Buenaventura y el tema de organizaciones comunitarias de alguna manera se ha venido perdiendo desde el concepto del significado y el alcance y el propósito que tenemos que buscar a través de esas organizaciones. Y uno tiene las dos opciones, ser propositivo o verdaderamente entrar en unos cuestionamientos hacia el Estado que a la larga no van a aportar mucho, generan situaciones de pérdida de comunicación y no avanzamos en un propósito claro. Entonces, acá hay dos elementos que son importantísimos. Primero, realmente, en nosotros la primera pregunta que deberíamos hacer hacia las zonas de riesgo en las playas es, ¿en esas playas tenemos organizaciones comunitarias? Yo quisiera de pronto plantear esta pregunta. Por favor, 3 estudiantes de los que se encuentran me dan su concepto de respuesta con relación si lo que han podido evidenciar en las playas es que hay organizaciones comunitarias establecidas. Yo, por ejemplo, le pregunto a Sarita, ¿tú crees que en las playas hay organizaciones comunitarias con evidencias de que realmente son organizaciones? Parece que hay problemas con Sarita en la respuesta.
Le pregunto a Luis Alejandro Zambrano. ¿Qué tal? Buen día. Sí, casi en la mayoría de playas hay organizaciones, se denominan organizaciones, por ejemplo, hablemos de las sillas y parasoles, de los restaurantes, pero estas organizaciones desconocen el sistema del medio acuático, ¿no? En el cual hay un peligro, un riesgo. Ok, pero entonces para ti es claro que hay organizaciones comunitarias establecidas. Bueno, muy bien. Y le preguntamos entonces ahora a Vladimir Murillo. Parece que hay problemas con Vladimir. Entonces le preguntamos a Laura Hurtado. Hola, buen día con todos. Sí, como decía mi compañero anterior, sí existen organizaciones dentro de las playas, más que nada de los prestadores de servicios, reguladas, otras no, pero existen organizaciones. Ok, perfecto, perfecto. No, entonces ese es el principio número 1 de referencia para empezar un proceso, y es que esas organizaciones comunitarias, entonces, si existen, lo importante es empezar a fortalecerlas. Y para fortalecerlas, creo que una de las respuestas anteriores que escuchamos es que adolecían de ese programa de capacitación para entender cómo funciona naturalmente la playa. Entonces, desde ese concepto es que en ese programa de capacitación debemos incluir esos riesgos de la zona costera que tienen dos connotaciones, las de carácter antrópico y los de la naturaleza. Evidentemente, los antrópicos son los que generamos a través a veces de lo que puede ser ese desorden que hay en las zonas marítimas cuando por alguna razón una embarcación, una motomarina colisiona a un bañista. Pero también los otros riesgos son asociados con los de la naturaleza, que tienen que ver con esos frentes fríos, olas fuertes que nos pueden llevar a situaciones de naufragios de las embarcaciones en sus desplazamientos o en sus cercanías a las playas, sobre todo en donde no tenemos muelles, que las aproximaciones se vuelven complejas y es allí donde tenemos un alto riesgo. Entonces, en estas condiciones es cuando se necesita que desde el punto de vista del trabajo integrado que tiene que existir entre instituciones y comunidades, existan unas reglas claras de juego de cuándo es que se restringe la navegación, cuándo se puede utilizar la playa, cuándo no vamos a utilizarla. Y eso es clave, porque lo que se ha demostrado es que cuando se tiene ese proceso identificado con claridad, entonces logramos avanzar hacia esa comunicación que genera confianza. Yo tengo que decirles que en alguna ocasión en Santa Marta tuvimos que cerrar una playa porque en funciones de capitán de puerto había un oleaje fuerte. Sobre todo ustedes saben que en el Caribe en los primeros 2 meses del año tenemos vientos, sobre todo en Santa Marta, que pueden llegar a tener hasta 40, 50 nudos de ráfagas y que se vuelven unos factores muy complicados para la playa, porque precisamente allí no hay muelles en esta playa y entonces teníamos que cerrar la playa. Cuando tomamos esa decisión, acabamos de llegar a Santa Marta y vimos toda una situación problemática porque la comunidad lógicamente se molestó, no estaban preparados para esas respuestas, ellos estaban acostumbrados a hacer sus navegaciones en condiciones extremas y lo que hicimos fue que lamentablemente cerramos la navegación a esa playa. Entonces mucha gente se quedó con el pescado, lo tuvieron que guardar, otros estaban bastante molestos y allí empezamos a hacer un trabajo que fue el que al final, al año siguiente, después de haber entendido todos estos problemas con ese programa de capacitación y entender que no es un capricho de las instituciones el tener que a veces decir vamos a poner bandera roja en una playa, porque sencillamente el problema que hay es que tenemos un oleaje muy fuerte y puede haber altísimo riesgo de esas molestias, de esas manifestaciones negativas, de la rabia que le dio a la gente apenas llegamos. Al año siguiente tuvimos un día que hacer exactamente lo mismo
y en ese momento la gente entendió que iba a ser complejo. Lo que también hay que hacer, y aquí viene la segunda parte importante, es las alertas preventivas. Porque cuando hablamos de alertas preventivas en el tema de las decisiones de las instituciones, si tenemos organizaciones comunitarias, porque aquí vuelvo a reiterar la importancia de que una cosa es creer que hay organizaciones comunitarias y otra cosa es que de verdad existan. Porque cuando yo tengo y digo, soy el presidente de una junta directiva de esta playa, pero resulta que nadie te copia, resulta que tú no tienes la comunicación para que alguna instrucción institucional se irradie rápidamente, entonces no hay organización comunitaria. Estamos hablando es de que creemos que hay una organización comunitaria y este es otro punto que hay que reflexionar, porque realmente aquí de lo que se trata es de, cuando digamos que hay organizaciones comunitarias, las instituciones tienen que tener un reconocimiento de ellas, porque si no hay un reconocimiento de esas organizaciones, entonces no tenemos ningún soporte. Pero agregado a eso, cuando hacemos reconocimiento de estas organizaciones comunitarias, lo que estamos también es de alguna manera siendo consecuentes con la responsabilidad de advertir sobre la posibilidad de un riesgo. Entonces, hasta aquí yo quisiera reiterarles que el primer punto es creer que a veces hay organizaciones comunitarias porque dicen que hay un líder o que hay un presidente de junta, y otra cosa es que realmente desde lo que significa esa organización comunitaria, que ¿qué es? Es una organización que tiene una comunicación permanente con todos los prestadores de servicios, que las instituciones del Estado dan a través de ese líder se irradian rápidamente en la playa, y por eso un año después, cuando tuvimos que hacer lo mismo, no tuvimos ningún tipo de bloqueos. La gente entendía que había una condición extrema del oleaje y que por lo tanto teníamos que lamentablemente perder ese día de trabajo. Pero fíjense que aquí lo que se demostró es que cuando hay comunicación verdadera, entonces podemos avanzar. Bien, entonces decíamos los riesgos de la zona costera, los antrópicos, los de la naturaleza. En este modelo de gobernanza marítima que estamos ahorita propendiendo y que hace parte de algo fundamental, y es que quienes son los verdaderos afectados puedan entender cómo las instituciones, a través de la investigación científica marina y de su conocimiento, a través de todos estos procesos de investigaciones, herramientas tecnológicas, plataformas, pueden poner al servicio de la función pública esta información. Este es uno de los problemas que hemos identificado claramente cuando verdaderamente muchas investigaciones científicas con altísimo rigor científico, pero muy poco entendibles para el común denominador que se llama el usuario de la playa, porque es que el usuario de la playa no tiene por qué ser doctor ni tiene que ser máster, tiene que ser una persona que se le hable con el lenguaje fácil de entender para que él comprenda los riesgos a que está sometido. Y yo creo que ahí hay un problema de la academia que tiene que empezar a generarse, porque una cosa es hacer una investigación con todo el rigor científico y otra cosa es que cuando vamos a esas comunidades que estén de alguna manera limitaciones de educación, pues entonces lo hagamos de una manera que sea muy fácil para poder entenderlo. Y el otro concepto es cómo estamos ya teniendo en ese concepto de ordenación y zonificación de la playa, que para efectos de este caso, lo que tenemos que decir es cuáles son los caminos, cuáles son las rutas, cuáles son las herramientas de alertas tempranas para yo tener la claridad de que cuando esa alarma suene, yo tengo mi camino claro, tengo mi maletín listo y tengo mi grupo familiar o el grupo de ese conglomerado que está en ese sector, por qué ruta es que debemos hacer esa evacuación de tal manera que podamos rápidamente evacuar la zona de riesgo. Entonces, cuando hablamos de ordenamiento y zonificación de la playa desde el turismo, es otro concepto, porque allí estamos hablando es dónde debe quedar esa zona de prestación de servicios, esa zona de reposo o esa zona activa, que es la dinámica ya de la zona de baja mar, donde las personas turistas están permanentemente entrando al mar, saliendo del mar, y es una zona que debe permanecer libre. Pero para este caso, cuando hablamos del tema de lo que significa la zona costera de las playas, pues lo que estamos hablando es ese ordenamiento y zonificación significa cuáles son las rutas de evacuación hacia las partes altas donde esas personas tienen que salir a la hora de una situación de riesgo. Y bueno, por supuesto que cuando hablamos de capacidad de carga de playa, estamos hablando del tipo de calidad turística de playa, pero también en este caso consideremos
que tenemos es que tener claro el inventario de por dónde están esas rutas de evacuación, que no se vayan a colapsar por exceso de personas que están en esa ruta y que va a ser muy lento la salida. Entonces acá lo que tenemos es que determinar cuántas personas pueden rápidamente evacuar por un camino, pero se supone que en la zona costera debería de tener varias rutas de evacuación, y en eso es lo que hace parte ya directamente la característica de esa zona costera, cómo facilita o cómo se dificulta esa salida de la playa rápidamente. El otro concepto que es importante es en la infraestructura de seguridad de la playa. Entonces, pues esto que está acá está diseñado precisamente para lo que son los elementos que permiten tener precaución para que un activo estratégico que debe tener la comunidad asentada que presta servicios es que el turista es un activo estratégico de ellos. Al turista no le puede pasar nada, el turista tiene que sentirse cómodo, el turista tiene que estar todo el tiempo en confort, y todo esto es fundamental para poder verdaderamente cumplir una de las funciones desde ese sentido de pertenencia que debemos inculcarle a las organizaciones comunitarias. Y aquí vuelvo a reiterarles, ¿será que podemos hablar de organización comunitaria cuando alguna persona de la playa no tiene este compromiso con el turista? Son reflexiones que yo quiero dejarles, porque cuando hablamos de organizaciones comunitarias decimos, sí, ahí están las organizaciones, hay un gerente de junta, hay un líder que es presidente de junta directiva, está la junta directiva. Hago otra pregunta. ¿Ustedes se han acercado a preguntar cuántas sesiones hace la junta directiva? ¿Se han acercado a preguntar cuántas asambleas hacen al año las juntas directivas? Entonces, por eso reitero la importancia de que primero asegurémonos de que de verdad hay organizaciones comunitarias, porque una organización comunitaria tiene unas funciones y tiene que tener claro unos roles en responsabilidades. Y cuando nosotros nos aseguremos que hay organizaciones comunitarias, créanme que de verdad la transmisión de información desde prevención del riesgo va a ser mucho más factible. Bien, entonces ya con esto después sí vienen los planes de respuesta a cada uno de los riesgos. Y entonces fíjense que esto es lo que pasa normalmente en playas cuando estamos en época de turismo, y cuando verdaderamente las playas a veces tienen una gran llegada masiva de turistas. Entonces aquí tenemos que mitigar riesgos en todos estos aspectos, y te tienen que generar planes de respuesta, inclusive por otras actividades que de golpe no tengan que ver con problemas de la playa directamente, como es que un buque que viene navegando colisione con algo, genere un derrame de hidrocarburos y nos afecte totalmente nuestra playa. Bien, entonces básicamente esos serían los aspectos principales. Yo quisiera de pronto hasta aquí a ver unos resúmenes rápidos sobre lo que hemos hablado hasta ahora. Ramón González, por favor, buenos días. Bueno, parece que Ramón no está. Entonces, miremos a Soraya Arroyo. Este sentido de realimentación que yo busco precisamente durante mis intervenciones es tratar de garantizar si verdaderamente lo que estoy tratando de transmitir está llegando de una manera clara, o se pueden presentar algunas situaciones que de alguna manera pudieran requerir alguna aclaración, o que de pronto pudieran ser entendidas de otra forma. Así que para mí es importante y costumbre tratar de hacer esto siempre. Pero entendería que entonces, sin más observaciones, voy a seguir adelante. Bueno, aquí creo que se me despelotó esta vaina, pero bueno, vamos a mirar a ver cómo arreglo este tema. Bueno, entonces acá básicamente lo que queremos nosotros es mostrar en esta parte cómo podría ser ese modelo de organización y de comunicación. Nosotros hemos dicho siempre la importancia de tener gestores costeros, y el gestor costero perfectamente puede ser una institución,
como les digo, mire, este proyecto que hicimos entre el año 2008 y 2010 fue un proceso en el cual lo que hicimos fue que la Capitanía de Puerto fue la institución enlace, pero por otro lado, yo estaba haciendo la maestría de manejo integrado costero y actué como gestor costero, pero eso no siempre se va a dar. Así que es muy importante que cuando eso no se dé, ese gestor costero tenga una excelente comunicación con esa institución enlace. Y la pregunta es, ¿cuál es la institución enlace? ¿Quién me debería dar esa respuesta? ¿Quién quiere, por favor, intervenir diciéndome cuál puede ser una institución enlace? Pues la institución enlace debe ser aquella que es reconocida por la comunidad de la playa. Entonces, a veces... La capitanía. Las bueno, capitanías. La capitanía puede ser, y porque pues la capitanía tiene mucha presencia por tener inspectores, pero yo quisiera dejar claro que no necesariamente tiene que ser la capitanía. Es la institución que tiene el reconocimiento de esa comunidad de la playa. La institución enlace siempre será la que más esté presente en la playa. Por eso a veces cuando empezamos acá en esas dificultades de conflictos institucionales, que se dice, no, eso debe ser la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, no, eso debe ser el Ministerio de Turismo, no, eso debe ser la Secretaría de Turismo de la Alcaldía, no importa. Aquí lo que verdaderamente... Pero usted, hola, pero está diciendo reconocida, o sea, si preguntara competente fuera el GAC, en este caso, pero reconocida, siempre en las playas los reconocidos son los entes de la Marina. O sea, yo le digo porque nosotros trabajamos en ese campo, por eso es mi observación. No, y yo particularmente pues fui testigo de eso porque yo fui capitán de puerto y casualmente en este proceso que les estoy contando, yo era el gestor costero y era el capitán de puerto. Eso hacía que el proceso avanzara mucho más rápido. Y créanme que noto ahorita la gran diferencia cuando una institución apoya a cuando no apoya o cuando no se compromete con el proceso. Porque digamos que es que otro elemento que hay que aclarar es las instituciones tienen funciones, las saben desarrollar, pero de ahí el compromiso que requiere este tipo de cosas, sobre todo cuando hablamos de prevención del riesgo, creo que estamos un poco lejos del ideal. Y por eso siempre vamos a seguir teniendo una altísima preocupación cada vez que pudiéramos tener alguna situación de llegada de una onda de tsunami. Entonces, en ese sentido, yo sí quiero reiterar que, si bien es cierto, por presencia histórica, la capitanía puede ser la presente y que reconocida por la playa, si hay una institución que toma esa decisión, como por ejemplo la Secretaría de Turismo, hoy que hablamos de ese empoderamiento que tienen las regiones y las zonas costeras, si la alcaldía lo hace de una buena forma y continuamente, pues se va a ganar ese reconocimiento. Entonces también puede hacerlo la alcaldía. A lo que yo voy es muy importante que haya una institución enlace y esa institución enlace es la que lleva estadísticas, la que lleva incidentes, la que tiene esa comunicación con esa líder de la playa o con ese líder de la playa y que además irradia a las otras instituciones para hacer esos procesos de realimentación de cómo es que vamos a revisar el proceso, si sí está bien llevado o no. Y aquí viene una parte muy importante que es la de los simulacros. Pero entonces es muy importante que tengamos ese enlace. Yo quería dejar diferenciada la importancia de hablar de institución enlace, porque es la institución que enlaza a las otras instituciones. Decir que el gestor costero es el que logra ganar esa confianza con la gente de la playa y que a través de él esa comunidad sigue viviendo desde lo que es su proceso de mejoramiento. Y aquí tenemos entonces a un gremio privado, un interés y a la propia comunidad prestadora de servicios. Los objetivos de este proceso son siempre un mejoramiento continuo desde esos prestadores de servicios, siempre que el gremio privado se comprometa más para lograr mantener y apoyar esas organizaciones comunitarias que lo necesitan y por supuesto que las instituciones no se adormezcan y mantengan esa continuidad propositiva de comunicación. Bien. Una pregunta, compañero. O sea, Sí. ¿necesariamente las Fuerzas Armadas deben hacer las instituciones de enlace? ¿O pueden ser, por ejemplo, nosotros acá, que somos de un cantón Río Verde, en este caso podría ser también una parroquia, la Junta Parroquial, como una institución de enlace? ¿O necesariamente tiene que ser la Marina o las Fuerzas Armadas?
No. Acá, gracias por la pregunta porque me ayudas muchísimo, Eloy. Yo lo que estoy diciendo, cuando hablamos de institución, es porque tiene una responsabilidad funcional desde lo que dice el marco legal de ese estado. Entonces, esa institución puede ser de nivel local, de nivel regional o de nivel nacional. En el caso, por ejemplo, de las capitanías de puerto y en Colombia, las capitanías de puerto son de nivel local y regional. A nivel nacional está la Dirección General Marítima, pero de todas maneras es una institución con unas funciones y responsabilidades directamente dentro de los temas marítimos, por la seguridad marítima, por la prevención de contaminación del medio marino y por todo este tema de prevención de riesgos. Sin embargo, cuando tú me hablas de una parroquia, yo pensaría que la parroquia puede estar más enmarcada dentro de ser un gestor costero, porque la parroquia no tiene funciones de Estado, pero en cambio sí puede perfectamente ser un gran gestor costero. Y aquí usted dijo algo fundamental, y uno diría, ¿pero por qué una parroquia? Pues es que el primer elemento fundamental para ser gestor costero es la voluntad de querer ayudar a hacer un proceso de prevención del riesgo. Y si la gente tiene esa confianza en esa parte espiritual, porque ustedes han trabajado con ellos, pues créame que han trabajado y tienen un gran proceso avanzado. Pero aquí viene otro elemento que es muy importante precisamente desde tu pregunta. Bueno, ¿cómo hace una parroquia para poder también transmitir eso? Con esos enlaces con la academia. La academia es determinante. La academia es la que ayuda a que esa parte técnica se entienda más fácil. Seamos propositivos y algo determinante es una realimentación en capacitación a esos actores de la playa. Entonces te agradezco muchísimo tu pregunta porque me parece muy al momento, pero también sí dejar claro que una cosa es la institución de la y otra cosa en este caso como lo que propones como la parroquia que podría ser parte de ser el gestor costero. Ahora, gracias a usted. Gracias a usted. Bien, gracias. El otro tema es que si la parroquia, por ejemplo, dentro de su grupo que hace parte de todo este proceso de crecimiento espiritual, tiene personas que con esa fe están trabajando en temas costeros, pues lógicamente que van a tener un grupo técnico muy importante que va a apoyar esa labor. Entonces es muy importante desarrollarlo de esa manera. Muchas gracias porque esas son las preguntas que me ayudan muchísimo y además me alegran porque siento que se está entendiendo muy bien el tema. Bien, como ustedes veían, aquí yo estoy teniendo problemas con esto porque se me pasa, pero bueno, pues estoy peleando acá, vamos a ver. Siguiente, eso, por aquí creo que me va mejor. Entonces, punto número 1 para decir que sí hay una organización comunitaria. Pues tenemos una junta directiva. Como ustedes se dan cuenta en esta ayuda, en esta imagen, pues ahí tenemos la líder de la playa y están las personas que son parte de esa junta directiva. Ese es un elemento muy importante que aunque uno a veces no crea, y uno dice, pero bueno, ¿cómo hacen hacer el esfuerzo de comprar esas camisetas? Pues yo le cuento cómo fue. Sencillamente, muchos operadores de servicios, los de las lanchas, los de las motomarinas, creyeron en el proceso y empezaron a dar unos fondos para que compraran esas camisetas, para que se organizaran. Pero cuando eso, ¿por qué lo hacen? Porque ellos se dan cuenta en esencia lo importante. Y uno dice, ¿deberían hacerlo o es el Estado el que debe hacerlo? Pues ahí estamos en esta parte ahorita tratando de decir, bueno, es que sí, el Estado, pero a veces también nosotros nos quedamos cortos dentro de la función pública y entendemos solamente la función, va a decir, yo soy el encargado de alertar a la gente de las playas y voy a dar el discurso y me devuelvo para la oficina. Ahí es donde está la diferencia, sí me hago entender. Entonces, sobre todo en estos temas tan complejos de riesgo, yo creo que el compromiso del funcionario público tiene que ser mucho mayor y de más alcance. Pero entonces digamos que la junta directiva son quienes son escogidos para hacerlo, motivan permanentemente que esa organización exista, entre otras la parte administrativa. Están los representantes de una veeduría, que ojo, que en esto que voy a decir, porque esto ha sido motivo de conflicto y de confusión. Veeduría es aquel grupo que siendo de la playa no tiene nada que ver con la junta directiva. Es el garante de que esta junta directiva utilice los recursos, haga las reuniones, verifique las acciones hacia quienes directamente están infringiendo cosas de la playa. Y por eso es que cuando hablamos de autorregular y autocontrolar es muy importante un modelo propio de ellos que el Estado debe saber adaptar dentro de ese marco legal. Y aquí venía una de las primeras preguntas cuando empezamos este proceso, cuando hablábamos con un secretario de gobierno que tenía la responsabilidad y yo le decía desde esa época, vamos a pasar de lo informal a lo formal.
Es decir, las actividades de vendedores ambulantes siempre en muchas partes se consideran actividades informales, se habla del mínimo vital y los espacios públicos están invadidos de gente que tiene por necesidad de comer, pues prestar algún servicio. Y claro, es totalmente válido, pero que haga parte de esa organización. Eso tenemos que hacer un proceso para lograrlo avanzar. Y créanme que se demostró que se puede. Bien, entonces lógicamente está la veeduría y después está ya el grupo de la asamblea. ¿Quién es la asamblea? Pues todos. Aquí, por ejemplo, estábamos en una sesión de asamblea con todo ese grupo, que para decirles que durante el proceso nosotros tuvimos en la primera reunión 40 personas, en la segunda 80, en la tercera 120 y en la de cierre ya teníamos casi 200 personas. Cuando un proceso empieza, lo primero que genera es expectativa. Durante el proceso, si el proceso realmente empieza a generar esa credibilidad, la gente se aglomera. Y además, la institución enlace empieza a recibir otras instituciones porque se dan cuenta que hay algo serio. Y entonces todas las instituciones llegan y el proceso avanza. Bueno, bien. Entonces aquí, de pronto en esta ayuda, lo importante es decir cómo es que sería un proceso de programa comunitario, porque ya hablamos cómo es la importancia de la organización desde 3 niveles de responsabilidad. El líder comunitario es clave, la junta directiva es clave, la veeduría es clave y la asamblea tiene que ser participativa. Y ahora hablemos de cuál sería el programa comunitario. El programa comunitario debe tener 3 partes. Las condiciones de un líder comunitario, en qué consiste la organización comunitaria y lógicamente aquí viene algo determinante de lo que significa verdaderamente lo que estamos viendo en este programa. El programa de capacitación del entendimiento de la naturaleza de la playa. Eso significa entender cómo es el comportamiento del mar, cómo son sus corrientes, cómo es las condiciones de profundidad de esa playa, pero para lo que nos ocupa, que es la vigilancia de la playa desde lo que puede ser el tema que estamos viendo. Vimos cómo en el tsunami del 2011 de Japón no funcionaron las boyas oceanográficas. La ola fue llegando a la zona costera, pero hay una condición casi que sine qua non que sucede cuando va a venir un tsunami, y es que la playa primero se retira. Yo les aseguro, con eso que toda la comunidad lo entendiera, que es una cosa tan dramática en la forma como se empieza a retirar la playa que uno no puede decir, no, es que está bajando la marea, sino que es demasiado rápido, pues eso tiene que ser la alerta para que la gente de una vez corra hacia la parte alta. Yo les aseguro una cosa, este curso logra tener que con las comunidades les logremos hacer esta parte y estoy convencido que vamos empezando a tener el éxito que necesitamos. Pero es muy importante que en esta parte del programa académico les facilitemos a este grupo de personas el entendimiento. Y yo por eso a veces soy un poco crítico de lo que es el rigor científico, de lo que es la forma de redacción, porque eso está muy bien para una tesis, está muy bien para un artículo, pero para transmitir información y generar capacidades a las gentes de las playas, necesitamos el lenguaje más sencillo que podamos utilizar. Eso básicamente yo creo que es. Entonces aquí pues lógicamente el énfasis tiene que ser qué significa la onda de tsunami, qué es lo que pasa, por qué se presentan en estas posibilidades diferentes de un movimiento telúrico fuerte cerca de la zona costera, de lo que puede ser un derrumbe submarino y las connotaciones que siempre ya tenemos con herramientas que las instituciones del Estado son las que deben. Y ahí es la importancia de hablar de la organización comunitaria. ¿Qué tiene que hacer después de lograr superar esas fases internas interinstitucionales que deben ser muy rápidas para decir, vamos a generar la evacuación de la playa? ¿Quién es el primer actor que debe tener esa comunicación? Es el líder de la playa. Y ese líder de la playa va a recibir 20 llamadas de las instituciones y ese líder de la playa va a empezar a irradiar a través de su organización cómo rápidamente tienen que hacer ese proceso. Yo soy un convencido de que esto ya se ha demostrado y es funcional. Bien. Entonces, el otro tema es esto que siguen siendo reportes. Aquí lo que habría que analizar, así como se presentan todos estos problemas de playas, ¿quién controla el problema interinstitucional?
lo que necesitamos es tener claro cómo es ese trabajo entre instituciones. Y debe haber unas instituciones que son las claves. En la misma forma, esa institución enlace convoca, no significa necesariamente que tenga que ser el marco legal, no le puede dar todas las competencias, pero convocar porque tiene estadísticas, porque está haciendo presencia en la playa, porque entiende los problemas, porque se comunica con la gente de los prestadores de servicios, créame que es el principio de que todas las demás instituciones hagan su trabajo y se comprometan a mejorar esa condición. Entonces, pues aquí ya viene todo lo que debería de ser ese concepto del conocimiento, de cómo podemos transmitirles a todas las personas lo que es ese conocimiento básico de cuáles son las condiciones que va a tener una ola de tsunami y cómo se presentan, en qué momentos nosotros podemos hacer parte de esto. Y a veces se interpreta mal. Yo siento que, por ejemplo, en la pandemia, todos le cogimos mucho miedo a la pandemia. Cosa es que uno tome las precauciones del riesgo desde lo que significaba enfrentarse en la pandemia. Y otra cosa es que nos dejemos morir porque nos llenamos de terror pensando que vamos a tener el COVID. Bueno, pues aquí también tenemos que hacer lo mismo. Una cosa es saber que la naturaleza va a actuar en un momento dado y otra es que nosotros tengamos la actitud de ser guerreros y luchar hacia ese problema. Pero a veces creo que cuando nosotros, entonces no hay que mandar un mal mensaje de miedo, de terror, sino de capacidad de respuesta. Yo sí creo que en esto también es un tema de la actitud y la forma como se dan las cosas y cómo se transmite la información para lograr que la gente lo entienda propositivamente. Y no, pues claro, aquí habrá que hacer de todo, lo que es emocional, lo que es espiritual, lo que significa prepararnos desde ese conocimiento técnico, pero sobre todo, definitivamente la actitud como individuos de querer sobrevivir en un momento de esos, cuando toca, no hay tiempo, toca evacuar. Y aquí lo que toca es tomar una palabra que se llama determinación. Los simulacros de tsunamis creo que son la clave. No puede salir solamente como si, no, esto es un ejercicio. Tiene que creer que realmente es real para que actúe como si fuera real. Y eso es correr. Y entonces cuando lleguen arriba, a ver, ¿usted por qué dejó el morral? Bueno, pregunta, ¿será que el tema del morral es un invento o es algo que deberíamos de tener de verdad organizado? Y entonces uno diría, bueno, vamos a hacer una verificación. Y no es que uno quiera pasar por encima del derecho de las personas, sino que es el apoyo. Por eso yo digo, no, pues vamos a revisar que cada casa tenga su maletín cada persona. No, es una voluntad de las personas si quieren saber, mire, yo tengo mi maletín, esto es lo que debo llevar, debo preparar para 2 días o para estar fuera un día. Entonces ahí debo llevar agua. ¿Qué es lo que debo llevar en ese morral? Ese es un ejercicio. ¿Tenemos el morral? ¿Tenemos esos elementos listos para irnos para la parte alta? ¿A cuál parte alta? ¿A dónde es que nos vamos a ir? ¿Hay unos centros de tener las personas allí? Entonces, ese tipo de cosas, aquí la infraestructura y el equipamiento es determinante, pero la infraestructura y el equipamiento no se lo podemos dejar a la comunidad. Ese es un tema del Estado. Entonces, aquí, lo que son las alarmas, el mantenimiento de las alarmas, lo que son las señales de los caminos de evacuación, las pancartas, todas tienen que tener un mantenimiento. Y hago la pregunta, en nuestras zonas costeras, si nosotros hiciéramos una auditoría de las rutas de evacuación, ¿cómo está el mantenimiento de esa infraestructura en este momento? ¿Alguien me puede decir una respuesta? Es una autoevaluación como instituciones que tenemos que hacer. ¿Cómo están esos caminos de evacuación? ¿Cómo está esa infraestructura? Las alarmas, ¿hemos probado las alarmas? Sí, por favor, respuestas. ¿Alguien me quiere dar alguna respuesta? Sí, buenas. Sí, ¿sí me escuchan? Perfecto, dale. Ya, sí, se hacen los simulacros, bueno, acá en Salinas todos los domingos, ¿no? Justo para comprobar el funcionamiento de estas alarmas de alerta temprana. Y los caminos están señalizados, hemos hecho un gran trabajo con respecto a la socialización en la parte de la población, aunque es difícil llegar a absolutamente 100% de la población, pero en eso se está trabajando mucho. Ok. ¿Y se hacen auditorías de alguna institución para revisar esto cada determinado periodo o no? ¿Cómo auditorías?
Auditorías es que, por ejemplo, digamos, la responsabilidad la tienen las alcaldías de lo que significa tener esa infraestructura funcionando, y podría ser una institución como, por ejemplo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, la que hiciera esa auditoría y cada determinado periodo llegara a una zona costera y dijera, vamos a ver las rutas de evacuación, cómo se encuentran. Probemos la alarma. Y hay una lista y al final tenemos un resultado donde dice, de 10, usted tuvo 3 hallazgos, no funcionaba la alarma, no estaban pintadas las pancartas, estaban totalmente borrosas, los caminos estaban totalmente enmontados, no estaban con mantenimiento para que la gente evacuara rápidamente. Entonces usted tiene 2, 3 hallazgos. ¿Ese tipo de cosas formales existe? Sí, justo, bueno, acá en Salinas hemos tenido justo, se podría decir, un proceso como de auditoría de parte de, inclusive, del programa de municipios saludables, ¿no? Como municipios saludables hemos ya acreditado a municipio garante de la salud, en la cual uno de los indicadores y uno de los ejes es el de riesgos. Un indicador es de probar todo este sistema que esté óptimo. Entonces, la calificación va en la optimización del sistema. ¿Y cada cuánto, entonces si hacen eso, cada cuánto hacen simulacros? ¿Los fines de semana dijiste cada semana? No, los simulacros me refiero es a los simulacros, que se quedó sin audio. Hola. Jenny, si nos vuelve a... El audio. Sí, lo que pasa es que estoy desde el teléfono y parece que una llamada corta. Sí, lo que le explicaba es que todos los fines de semana se hace, se podría decir los simulacros, pues, ¿no? Porque se emiten las alertas como simulacro, inclusive se le comunica a la población que al momento que suenan estas alarmas, ya es un simulacro para tsunami, que es una prueba y toda esta situación, ¿no? Entonces sí, todas las semanas lo hacemos, todos los fines de semana. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Bien, entonces cuando nosotros hablamos acá de lo que significa este modelo, también en el proceso de mejora, porque es que yo lo quisiera también reiterar, es que es muy importante, y a mí me gustó mucho lo que dijo el señor Eloy con el tema de la parroquia, porque es que las parroquias permanecen en el tiempo y los programas permanecen en el tiempo. Entonces es una buena forma de que cuando se aprende algo, siempre se tienda a evolucionar hacia algo más fuerte. Entonces, ya logramos establecer una organización comunitaria, sabemos que hay un presidente de junta que es un líder propositivo, que se comunica bien con la gente. Nadie nunca va a estar contento, eso sí lo tenemos claro, pero lo importante es que lo hace, que también la junta directiva está permanente comunicándose con una institución, que se hacen las asambleas para reiterar siempre por realimentación el tema de la ola de tsunami. Es algo con lo que tenemos que convivir en la zona costera y es algo que la gente tiene que interiorizar. Esos procesos, si los logramos hacer, entonces tenemos que ir hacia un proceso de evolución. ¿Qué es la evolución? La evolución es decir, las herramientas. Entonces cambiamos a veces un sistema de alarma sonora por un sistema que hoy día, por ejemplo, los teléfonos a través de una app pueden tener para mandar una alerta. Creo que si hay algo que hemos podido observar es que todos en la playa, por alguna razón, todos logran tener un celular y todos logran tener acceso a internet y todos logran tener diferentes apps, ven partidos de fútbol, ven muchas cosas. ¿Por qué no podemos tener en un sistema de alerta? ¿Por qué no tenemos una posibilidad de decir, pom, pom, pom? Ahí eso quiere decir, hay una situación de riesgo y automáticamente hay que empezar a comprobar si es que el sistema se disparó o si es real. Entonces, la evolución es precisamente cómo a través de la tecnología podemos ir mejorando nuestras capacidades que tenemos para las alertas de lo que significa esa evacuación de la zona costera. Entonces, en eso nosotros decimos que lo primero es tener una muy buena identificación y caracterización de la playa, desde lo que significa el comportamiento natural, desde lo que significa saber cuánto tiempo de respuesta tenemos después de que la alerta de tsunami se genera para que la ola llegue.
Y ese tiempo es fundamental porque ahí vamos a hacer una evacuación muy rápida o tenemos la posibilidad de movernos de una manera distinta, de acuerdo a la connotación de la onda de tsunami que tengamos. Pero lo importante es esas herramientas de investigación científica marina son las que tenemos que poner al servicio de la administración. Y aquí los roles son claramente identificables. La institución que tenga las capacidades técnicas hace el proceso de determinar que la alerta de tsunami es una realidad y que va a venir una ola. Automáticamente la institución del Estado con responsabilidad tiene que emitir esa alerta de evacuación. Eso es administración pública ya. Y entonces la administración pública, eso se hace de dos niveles, el estratégico o nivel nacional y desde el local o regional a través de una ejecución operacional. Por eso es tan importante que quienes tienen la responsabilidad, que es las alcaldías, pues en esta parte esos simulacros de los que estamos hablando existan. Por eso es tan importante que esas alcaldías tengan ese mantenimiento de infraestructura que se requiere y esas rutas de evacuación perfectamente identificadas. Por eso es tan importante que esos simulacros se hagan de una manera clara. Y yo, por ejemplo, diría, a ver, hacemos un simulacro bien hecho cuando decimos que vamos a hacerlo un domingo. ¿Cuál es el resultado al final del ejercicio que tenemos? Deberíamos de decir, en este ejercicio participamos con la comunidad de Salinas, por decir, en una población que tiene 1.500 personas. Logramos que en esta participación de 1.500 personas llegaron a los puntos altos 200 personas. Ese tipo de referencias y de ejercicios, cuando hacemos esto, lo estamos documentando en ese nivel, porque si nosotros dijimos llegaron 200 personas y quedaron 1.300 allá, pues es porque esas 1.300 no creen. Entonces, ¿cómo nosotros logramos hacer que creemos esa motivación de mayor participación? Pero lo que quiero decir con esto es, hay indicadores que nos están mostrando que en esos simulacros hay dos opciones. La gente nos está entendiendo y está copiando la importancia o definitivamente no nos están copiando. Y entonces hay que cambiar el modelo que estamos utilizando. Hago esta reflexión con relación a los simulacros desde lo que significa tener tecnología y herramientas de investigación científica para poder alertar de una manera conveniente con una rápida integración hacia la administración pública para que hagamos esos tres elementos de comunicación y que quien tiene la responsabilidad, que es la autoridad administrativa local, tome las acciones. Entonces, la pregunta es, ¿este ejercicio de simulacro está midiendo esos indicadores con relación cuando vamos a hacer o cómo se están haciendo? Porque uno tiene que sectorizar. Uno de los temas importantes es, hay que crear modelos piloto. ¿Tenemos modelos piloto para hacer estas evacuaciones de las zonas costeras? Hago esa pregunta. Sí, por favor, varias respuestas. Bueno, entonces yo les dejo profesor, mil disculpas, pero hace un rato ya escribió y no solamente escribió de Salinas, Jenny Escandón, en las comunas son más organizadas sin intervención de los entes locales porque son como autónomos. Ellos no actúan con la coordinación de los GAT, por ejemplo, quizás porque no hay una línea de seguimiento. Eso es lo que nos había comentado Jenny Escandón en el chat. Gracias, doctora Pilar. Y claro, pero aquí yo lo que estoy dejando es unas reflexiones importantes, porque más allá de los problemas, precisamente cuando nosotros hablamos de que tiene que haber una institución enlace, y aquí no se trata de militares, yo no quiero que ese punto se vea así porque a veces se interpreta negativamente. No, lo que pasa es que la parte militar y la fuerza pública tienen un concepto de organización y eso puede facilitar el proceso de evacuación. Debería y podría haber algún acompañamiento, pero no necesariamente el tema de la responsabilidad tiene que ser de la parte militar y a veces de las instituciones o del grupo que hace análisis de prevención de riesgos o que tiene la responsabilidad, pues es que ese es el problema a veces cuando creamos comités y grupos. Pero por eso aquí lo que estamos haciendo es propositivos diciendo, bueno, yo soy el líder de esta responsabilidad a través de esta actividades,
Lo que nos interesa aquí es determinar que con modelos pilotos y algunos sectores de la zona costera, yo tengo la capacidad de generar esa capacidad de respuesta. Entonces yo digo, en esta playa normalmente hay como 400 prestadores de servicios. Vamos a hacer un simulacro. En la institución enlace dice, vamos a hacer un simulacro, contacta a la junta directiva, a ver, y hacemos el proceso de evacuación. ¿Cuántos llegaron a la parte alta y cuántos se quedaron abajo? Si son 400 y llegaron 50, pues nosotros decimos, no estamos trascendiendo. No estamos trascendiendo desde lo importante. El día que venga la ola, esos 350 quedan ahí. Pero después viene la realimentación. ¿Por qué no participaron? ¿No le creen al proceso? Aquí hay mucho tema de autocrítica y de reflexión. Y yo creo que las instituciones a veces tenemos que ser más humildes en la forma de creer que estamos haciendo bien el trabajo. Porque los resultados son los que nos demuestran que siempre va a haber que hacer algo más. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque definitivamente creer que porque yo hice un simulacro y efectivamente la gente reaccionó, pero ¿cuánta? Es muy importante que la capacidad de control desde lo que significa un simulacro en un área determinada nos lleve por lo menos a un 60% del grupo de personas que está en esa área. Cuando tengamos un 60%, créanme que ahí tenemos una alta posibilidad de éxito, de que el día que se nos presente un evento real, vamos a tener esa capacidad de respuesta. Entonces, esto que tenemos acá es lo que las herramientas de investigación científica nos dan. ¿Y por qué es importante caracterizar esa zona de la playa y esa zona del talud marino? Porque es la forma como esa ola puede comportarse cuando llega. Entonces, en este caso, aquí tenemos un ejemplo de una playa que está encajonada, que está muy cerca a una zona muy alta. Entonces, también tiene una característica de que el talud se profundiza muy rápidamente. Y en este caso, una ola de tsunami de estas va a llegar con mucha fuerza porque el talud está muy profundo, o sea, es muy vertical el talud. Entonces va a llegar una ola muy grande y es allí donde necesitamos tener capacidad de respuesta. Pero eso se logra cuando usted logra identificar en batimetrías, en el conocimiento de las corrientes, en el entendimiento de cómo ese cambio de dinámica de la zona costera de la playa pasa directamente a la zona montañosa. Y entonces ahí es donde tenemos una oportunidad de generar unas buenas rutas de evacuación. Pero además, para lo que es en sí la playa turística, también zonificar cuál es la zona de bañistas, dónde es la zona de ingreso de embarcaciones, dónde es la zona de motomarinas, por dónde no se tiene que meter ninguna lancha para ir a colisionar a un turista, cuáles son las zonas protegidas. Todo esto es lo que tiene que ver con ese concepto de la investigación científica marina al servicio de la función pública. Y también, pues, para herramientas de obras de protección cuando se requieran. Estas son lo que hablábamos. Esta es la playa que nosotros estábamos hablando. Acá es un grupo de más o menos 250 personas. Y con este grupo perfectamente podíamos hacer un ejercicio porque sabemos que después de 10 años el proceso está vivo y la gente puede participar. Pero nosotros no podemos poner a participar la gente de cosas donde realmente el riesgo es bajo. Toca ponerlo sobre las situaciones que realmente los teman. Y el Caribe es muy distinto al Pacífico. Para el Pacífico es muy importante siempre practicar estas simulaciones de ondas de tsunami. Aquí viene otro tema más de la caracterización. Esto lo va a pasar muy rápido. Importantísimo los grupos que hacen parte de este trabajo institucional. Cuando se hacen ejercicios, ya sea de una cosa o de otra, muy importante la presencia de todas las autoridades. Muy importante la presencia de esos actores. Es que mire que si las actividades de la playa, por ejemplo, los de las garitas salvavidas son personas de la comunidad, los que tienen que ver con muchas actividades de ventas son los que se comprometen a realmente el proceso de evacuación. Eso nos daría unos resultados muy importantes. Y yo esto es lo que quería enfatizar en esta parte. Y estos son los temas que cuando nosotros en las playas turísticas, ¿qué culpa tiene una persona de la playa? Puede tener una organización comunitaria perfecta, estamos trabajando con las instituciones, vamos muy bien en muchas cosas, pero viene una empresa industrial por una situación de falta de cuidado, a pesar de que hay 1000 normas, se rompe una tubería y terminamos con este desastre en esta playa. Cuando esto sucede, pues la comunidad tiene que participar. ¿Quién más rápido quiere que se arregle el problema que la propia comunidad de la playa? Porque durante este tiempo no vamos a poder prestar servicios. Entonces, aquí es muy importante enseñar cosas básicas, proceso de contención,
recolección, proceso de recolección, proceso de almacenamiento y destrucción de esto. Esto fue en Santa Marta, en otra playa, y esto también tuvimos que declarar la anomalía de una playa turística. ¿Y qué significaba eso? Preguntaba la gente. Pues la anomalía de una playa es que durante ese tiempo que la playa está, ustedes saben qué pasa con el aceite de palma, se empieza a putrefactar, empieza a generar unos olores terribles, nadie podía ir a esa playa. Si tenemos el inventario de las personas que están prestando servicios allí, cuando vienen esos temas de aplicación de pólizas de seguros, vamos a tratar de ser muy justos desde lo que fue un impacto versus el tiempo que dejaron de trabajar las personas, y ahí podría haber unos auxilios de respuesta de esa póliza de seguros de la empresa para que aplique. Pero ahí vienen cosas que a veces son inauditas en el proceso, y esto es un ejemplo de cómo a veces la comunidad actúa. Yo no digo que siempre sea así, pero les cuento muy rápidamente. Después de que se presentó este hecho, algo así como 200 personas que prestaban servicios allí, se llegó a un acuerdo para que durante ese mes les diera la empresa que tuvo la responsabilidad 1.200.000 pesos cuando se cobrara la póliza. Tenían que demorar un mes para cobrar la póliza. Venían unas fiestas a las 2 semanas siguientes y la empresa le dijo a más de uno que le daba 800 ya, y se transaron por los 800. Estas son las cosas coloquiales de nuestros grupos comunitarios que a veces por la fiesta y la parranda reducen, pero el hecho es que, claro, le hicieron firmar un papelito y son las cosas que no deberían pasar. Las organizaciones comunitarias deben tener claro, no, aquí vamos a ver 1.200.000 es lo que debe recibir cada uno, pero en esas cosas a veces se pierde el sentido. Pero es muy importante que las instituciones, y mira lo importante de tener esos censos, entonces aplica para todos los tipos de riesgos. Bien, y entonces ya viene cómo es que está cada sistema organizado, y entonces dentro de ese sistema hay algo fundamental. Nosotros, yo quiero decirlo con mucha sinceridad, y lo digo porque aquí hemos participado en muchas de las instituciones, nosotros no hemos llegado al nivel de organizaciones comunitarias para que esto trascienda. Esto se queda siempre en las instituciones. Hay muchos seminarios, hay muchos foros de las instituciones, pero yo insisto, el actor principal es la comunidad que tiene el riesgo. A ellos es que tenemos que llegar. Y pueden ser 1000 modelos: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo del desastre. Pero ¿quién es el que tiene que saber eso? La comunidad. La comunidad. ¿Y cómo se hace? De la manera sencilla. ¿Y cómo lo hacemos? Con los simulacros. ¿Y cómo identifican las personas quienes están allí? Pues los que participaron del evento. Por eso, el primer elemento de pregunta del día de hoy era, ¿cuál es la institución que debe ser la enlace? Pues aquella que la comunidad le cree. Así de sencillo. La que generó confianza es la que tiene que ser la que haga. Esto hace parte de lo que es nuestro sistema de gestión de riesgos a nivel local. En este caso estábamos utilizando a Barranquilla. Bien, entonces yo creo que hasta aquí tengo gran parte de la presentación, y ahora lo que quisiera hacer es una realimentación directamente del tema. No sé cómo sigue aquí entonces esta parte. Ahí, profesor, nuestros participantes están con los micrófonos habilitados para que ellos puedan hacer las preguntas, hacer una realimentación del tema. Así es que les invitamos a nuestros participantes a poder intervenir. Gracias. Quedo entonces de acuerdo a lo que estaba diciendo la doctora Pilar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Porque aquí lo que podría yo hacer entonces, y es para darles otras herramientas, es cómo a veces de una manera ingeniosa y aprovechando este tema de cultura, nosotros a veces podemos generar que directamente la gente se sienta más comprometida. Este es un trabajo que en Colombia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hizo para directamente llegarle a la comunidad. Yo quiero que cada una de las personas que está conectada escuche esto y después me digan qué es lo importante de esto que están escuchando.
Invitamos a nuestros participantes, por favor, participar. Ustedes saben que los micrófonos están habilitados. Haciendo que las olas causen mucho daño. Prepárate, actúa y participa. La gestión del riesgo es de todos. Prepárate, actúa y participa. La gestión del riesgo es de todos. Cuando sientas que la tierra se mueve para todos lados, no puedes ni siquiera sostenerte, escuchas una alarma resonando. Recuerda que tú y tu familia, las señales te llevarán al lugar donde todos debemos estar. Prepárate, actúa y participa. La gestión del riesgo es de todo. Atento que también eres tú. Prepárate, actúa y participa. La gestión del riesgo es de todos. Bueno, yo quería, más que la canción en general, terminar de escucharla, lo que significa desde el alcance de lo que estamos tratando de hacer acá. ¿Cuáles serían observaciones importantes de esta herramienta que se propone por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? ¿Cuáles son los aspectos que ustedes digan más desde esa herramienta? Bueno, hay hola. Sí, ahora sí te estoy escuchando. Le escuchamos. Ah, ya, ok. No, veía que primero, bueno, la herramienta es una herramienta educomunicacional, que ahora se usa mucho para poder llegar a la población, a la sociedad, de una manera más rápida, ya porque las personas ahora están inmersas en las redes, en lo que está como de moda, entonces es como una herramienta súper básica y importante, ¿no? Para que pueda llegar. Y el mensaje también, el mensaje, ¿qué es lo que quieres llegar a la población? Por ejemplo, ahí dice actúa, participa, o sea, está pidiendo la participación de una manera integral a todos en el momento que haya un evento natural, como puede ser un terremoto o un tsunami. Entonces, parece muy, muy ingeniosa la herramienta y muy técnica también. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna observación sobre lo que fue la canción como tal? ¿Cuál sería uno de los aspectos iniciales? ¿Qué tipo de música es esa? Entonces, la primera referencia es desde la cultura, desde lo que nos gusta, desde los sonidos propios de la región. Esta canción identifica un currulao medio salsa y lo que eso significa es comunicación asertiva con las comunidades que normalmente en estas zonas de nuestro Pacífico, digamos, pues en gran parte son afrodescendientes y que son muy, les gusta mucho este tipo de ritmos. Entonces creo que el primer elemento cultural es cómo nos logramos conectar con algo que nos interesa. Y lógicamente la letra de alguna forma nos va dando elementos muy sencillos para poder comprender lo que puede ser un tema de riesgo. Pero yo aquí lo que quiero reiterarles a todos es que este tema es un tema de continuidad.
de perseverancia. Y dentro de los procesos que por alguna razón he tenido la oportunidad de seguir haciendo con ese grupo de la comunidad, he llegado al entendimiento de que para hablar de procesos de mejora, tenemos que tener hasta un sistema de gestión. Y en el sistema de gestión no es el sistema de gestión de calidad de una institución del Estado, es el sistema de gestión de una organización comunitaria, porque en eso es que vamos a tener que llegar para que verdaderamente seamos más eficientes a la hora de prevenir el tema del riesgo. Entonces, yo quería dejar esta canción porque me parece que desde lo que se hizo es un gran resultado, es un trabajo muy interesante que logra conectar a esas comunidades, porque aquí estamos hablando del Pacífico. Aquí estamos hablando del Pacífico. Yo no estoy diciendo que en nuestro Caribe no pueda haber un riesgo de tsunami, claro que lo puede haber. De hecho, ha habido algunos casos, inclusive tuvimos una onda de microtsunami no hace más de 3 años en el sector de Ciénaga Magdalena, pero a lo que voy es que este tema está muy direccionado hacia nuestras comunidades del Pacífico, y tanto Colombia, Ecuador, Perú y Chile pueden estar sometidos a un tremendo riesgo que si logramos verdaderamente ese trascender dentro de esa comunidad, yo estoy convencido de que vamos a lograr muchos resultados más importantes de los que verdaderamente hasta ahora, más allá de que puedan haber ejercicios, más allá de que puedan haber simulacros, creo que esta parte yo quería dejarla muy orientada. Bien, ¿qué otros comentarios tenemos dentro de lo que ha sido la presentación que hemos hecho en el día de hoy? Recuerden, compañeros o compañeras, que si no pueden habilitar el micrófono, pueden escribir en el chat sus comentarios. Quería comentar algo. Bienvenida, Jenny. Sí, bueno, bajo los escenarios que se han visto inmersos ahora en las zonas costeras. La última vez que tuvimos oleajes y aguajes, teníamos justo que pasó lo de un terremoto en Japón, ahora último. Entonces, los sistemas de alarma fueron conectados, comunicando a la comunidad que había una alerta de tsunami. Y luego de eso no se comunicó que no había. Entonces, ahí es donde también tengo una observación de que también estos sistemas son usados, por ejemplo, de acuerdo a los escenarios. En este escenario había efectos, se podría decir, que podrían traer mayores consecuencias, como los oleajes y justo el aguaje que estaba en toda la zona costera. No sé si se recuerdan eso. Sí, yo lo que haría de observación es que, pues, gracias a Dios, cuando se presentan estas situaciones de terremotos que generan el riesgo de una onda de tsunami, lo importante es que más allá de que tengamos la alerta se materialice, es esa reacción y esa medición de cómo verdaderamente fuimos conscientes de que eso sucedió. Porque la pregunta que yo me haría es, en ese caso que tú planteas, ¿la comunidad tuvo esa claridad del riesgo en el que podía haber estado? No, por la misma razón se alertó de esa manera, que después fue criticado mucho el ECU, porque las personas no, la mayoría, bueno, al menos cuando están en turismo, como que no hacen caso omiso a las referencias que se les envía, de salir de la zona de costa o de la playa mismo, porque a pesar de que en este caso los policías municipales le decían que salgan de las playas, ellos seguían ahí, ¿no? Entonces esa fue la mejor opción que tuvo
en este caso el ECU, para que puedan las personas salvaguardar las vidas, en caso de, porque usted sabe que la naturaleza es impredecible, ¿no? Puede haber consecuencias o como no. Yo creo que esto es un proceso de evolución y, pues, y usted me hace acordar de el año 2007, aquí en Buenaventura, yo me encontraba de capitán de puerto y efectivamente también se había presentado una alerta de tsunami, pero que en ese momento no teníamos protocolos. Y el propio presidente de la República por televisión dijo que venía una ola de tsunami. Le estoy hablando algo así como las 6 de la tarde, 7 de la noche, y generó que aquí en Buenaventura todo el mundo saliera corriendo para Cali. Pero por lo menos se generó, y claro, pudimos haber tenido muchos riesgos, la gente salía en lo que fuera. No hubo una comunicación clara de qué era lo que realmente estaba sucediendo. Lo que sí sabía la gente era que tenía que salir corriendo. Pero mire nomás en el nivel que se dio ese caso, en el nivel de presidencia de la República. Y eso cuando sucede así, lo que está claro es que hemos dejado de hacer un poco de actuaciones protocolarias, porque ahí lo que se generó fue una tremenda alarma que hizo que se generara una evacuación masiva de gente con algunos riesgos que se pudieron haber presentado. Pero lo importante de eso, más allá de los errores, fue que desde ese momento se entendió que el tema tenía que ser más procedimental, tenía que existir unos protocolos. Se crea una institución que es la enlace, que es la que mide técnicamente cómo es el nivel verdadero de la alerta y si puede haber una repercusión real que se materialice en una de tsunami que viaja. Pero ahí decía yo, entonces en Colombia se generó una institución técnica que es la Dirección General Marítima, que tiene el centro de alerta de tsunami y que tiene que hacer todo un trabajo protocolario previo para en ese instante informar a la Unidad Nacional que tiene que activarse todo el protocolo de evacuación. Y creo que estamos hablando entre 2007 y 2022. Ese proceso me parece que realmente fue muy constructivo, pero a mí sí me preocupa muchísimo porque cada vez que yo llego a la zona costera de Buenaventura o de Tumaco, yo hago preguntas a las personas de la playa, a los líderes comunitarios, y pareciera ser que lo que tú dices como que no trasciende mucho. No, eso no vuelve a pasar, eso fue hace mucho tiempo, y bueno, en fin, cosas que realmente no tienen mucho, es decir, no hay esa conciencia. Por eso yo digo, el trabajo hay que focalizarlo en estos programas que estamos diciendo que se pueden construir. Es un proceso. Esto no es de crear un programa de 3 semanas y me fui. No, esto es un trabajo que la institución enlace tiene que mantener. Yo les quiero decir que este fue un trabajo de 2 años. Y lo bueno fue después qué pasó con el proceso. Se cayó mucho porque la institución enlace, como no tenía ese compromiso, y yo aquí vuelvo a diferenciar dos cosas. Una cosa es la función de la institución y otra cosa es el compromiso de la institución. Y un compromiso es algo que tú quieres sacar adelante. Y tengo que ser sincero, yo quería sacar adelante mi tesis de maestría, pero también entendí durante el proceso que eso me facilitaba mucho mi función como capitán de puerto. Y fue cuando verdaderamente me convencí de que eso es un trabajo que tenemos que hacer como funcionarios públicos. Entonces, uno puede hacerlo de diferentes formas. Hagamos apadrinamiento de la playa en la institución X aquí, la institución de acá, pero que se haga. Creemos modelos pilotos, creemos organizaciones comunitarias que estemos siendo verificadores de que funcionen, realimentemos el proceso y vayamos en la mejora continua con un sistema de gestión de organización comunitaria. En eso yo diría que son las conclusiones más importantes que yo saco de lo que quería transmitirles en el día de hoy. Y no sé si en este momento, dentro de la interacción que debemos hacer con los estudiantes, haya alguna observación de alguno de los participantes. Marlene tiene habilitado el micrófono, tal vez nos quiere indicar algo. Hola, Lenny, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna inquietud de la presentación? Hola, sí, estaba muy pendiente de tu presentación, ¿se escucha? Sí, estaba perfecto, dale. Ya, yo quisiera aprovechar una pregunta específica. ¿Qué experiencias aprendidas tuviste, Juan,
en lo que tiene que ver con la participación de la comunidad. Es decir, generalmente uno llega a los procesos diciendo la comunidad es lo mejor, la comunidad es excelente, la comunidad es más fácil, hay que estar pro la comunidad. Pero también uno se encuentra con situaciones en que es la comunidad la que tiene como el problema, ¿cómo lo diría yo? Es como un escollo. Quería preguntarte si dentro del proyecto, si dentro de las tesis que tú hiciste en la playa, esa comunidad en realidad en algún punto fue un problema y cómo lo manejaste. Sí, buenísima la pregunta, Lenny. Eso me hace acordar de una situación que fue muy harta, pero uno tiene que aprender a tener paciencia, es lo único que yo puedo decir. Porque cuando empezamos el proceso, hubo una situación muy particular con el tema de que ellos querían adquirir unos uniformes. Entonces hubo un señor de la playa que estaba muy bravo porque él quería participar. Yo no sé si era de pronto para lograr el contrato de 250 uniformes o no sé si era por alguna razón. Él quería de todas maneras cuestionar lo que la líder comunitaria estaba haciendo. Lo que hicimos fue que precisamente en una reunión de junta directiva con la veeduría empezamos a dialogar sobre el tema. El señor manifestó 5 puntos que estaba totalmente en desacuerdo. La líder comunitaria empezó a explicarle por qué lo iban a hacer de esa manera. En un momento dado ella dijo, puedo considerar que si el color no le gusta, pues participe. El resultado, para no alargar mucho el cuento, es ese señor que estaba tan molesto, que iba en contra del proceso, después se volvió un guerrero de la playa porque creyó muchísimo. Lamentablemente ese señor ya no nos acompaña porque fue una de las personas que falleció posteriormente. Pero eso sucede, Lenny, y sobre todo algo que es muy importante dentro de tu pregunta. Cuando la institución que ha sido como el apadrinador de esa comunidad deja de tener esa comunicación asertiva con ellos, ellos se sienten muy frustrados. Se pierde muchísimo el trabajo. Es mucha gente que se desencanta del proceso. Pero aquí tuvimos un grupo que trató de mantener el proceso y 10 años después me han obligado a que mi trabajo de tesis doctoral tenga que seguir siendo el proceso de mejora con esa organización comunitaria. Y por eso ahorita nosotros estamos trabajando con ellos en una condición diferente, porque fíjese que, y para todos esto es una cosa, una anécdota, cuando yo empiezo mi tema de doctorado, yo soy el director general marítimo, como me había sucedido hace 10 años cuando era el capitán de puerto. Esa vez era maestría y lógicamente pues, un doctorado tiene que ser uno director general marítimo. Es un tema de simplemente decir, era una oportunidad. Tratamos de transmitirle a los capitanes de puerto el modelo. Y quiero decirles que este modelo, el capitán de puerto de Riohacha lo adoptó en una comunidad de Mayapo, con una comunidad indígena guayú. Y esa comunidad empezó a trabajar y todas las instituciones llegaron. Este fue una validación de que ese trabajo realmente es funcional y es totalmente válido. Entonces, el tema es si se puede hacer en estos momentos donde hay muchas cosas que se cuestionan. Definitivamente el trabajo de las instituciones tiene que ir más allá de lo que son sus funciones y tiene que volverse un compromiso. Tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que hacer alianzas. En este proceso les digo que hubo como 3 empresas privadas de dueños de embarcaciones que ganan mucho dinero, pero que fueron conscientes tanto del proceso que apoyaron con fondos, con recursos para que la playa estuviera organizada. Y hacen cosas que no deberían de hacer porque el Estado tiene unas responsabilidades, por ejemplo, para evacuar la basura, para todas estas cosas, pero lo siguen haciendo porque ante el hecho de que instituciones no lo hagan, entonces alguien tiene que hacerlo y ellos han querido mantener el proceso. Yo reitero la importancia de que este modelo, que puede ser para una playa desde lo que es su calidad turística, desde lo que puede ser la oferta de servicios, también en el tema de prevención del riesgo, es una oportunidad tremenda porque trabajar continuamente con la gente de la playa se vuelve algo fundamental. Es un tema que tiene que haber pasión. En realidad no se puede generar solamente la lista de chequeo. Estuve con la comunidad de la playa. Le dicté la capacitación. No, yo estoy cumpliendo todo. Yo estoy cumpliendo todo. Ellos son los que si no se comprometen, pues no es mi problema. Así no. Yo creo que nosotros tenemos que hacer muchas cosas desde la función pública para lograr que esas comunidades se mantengan motivadas con los procesos. Y lo que queda comprobado es que cuando hay alguna institución que lo hace, verdaderamente aglutina a las demás instituciones
y todo el proceso avanza. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que en este momento el tema es de realizar un ejercicio precisamente que nos oriente dentro de lo que es este aspecto. Yo de alguna manera durante la presentación lo que hice hoy fue darle los tips de lo que tendría que ser, cómo verdaderamente nosotros garantizamos en un ejercicio de lo que puede ser un simulacro los resultados de que avancemos en esa evidencia objetiva de que por lo menos una comunidad como modelo piloto está logrando tener la sensibilidad para tener una respuesta asertiva hacia lo que puede ser una situación de riesgo. Entonces, digamos que aquí nosotros estamos haciendo la simulación para efectos de lo que estamos acá tratando de construir. Entonces tenemos una comunidad. Usted va a hacer un simulacro. ¿Cuáles son 5 elementos? 5 elementos que usted debe tener considerados dentro del simulacro para lograr, o sea, se ha materializado que la alerta de tsunami está clara. Es decir, la ola va a llegar. Usted tiene 20 minutos para evacuar una población que en esa área podemos darle un valor. Digamos que son 200 personas. ¿Cuáles son los aspectos que usted va a medir para decir que esas personas están concientizadas o concienciadas de lo que es el riesgo de una onda de tsunami? Tienen 5 aspectos que podrían mencionar. ¿Cuáles son? A ver. Estoy preocupado porque es que yo siento mucho silencio hoy y no sé. Son muy tímidos aquí en esta disertación. Creo que no hemos tenido convocatoria la mañana de hoy. Pero yo y veo mucha gente reiteramos a los conectada, compañeros, ¿no? Que si no pueden habilitar el micrófono, lo pueden hacer a través del chat. Sí, la virtualidad tiene eso, ¿no? La virtualidad a veces, pues uno se engaña porque ve mucha gente, pero el tema es si realmente logramos el objetivo de lo que queríamos, porque puede tener eso, pero no sé en este caso si esto sea común o qué pasó hoy. Ahí tenemos Jenny, por favor. Usted que está preguntando 5, ¿qué me, disculpe que no le escuché bien. Sí, no, yo solamente estaba tratando de realimitar el proceso y como el ejercicio, si estuviéramos en un simulacro en el cual se ha materializado que ya viene una onda de tsunami, ¿cuáles son 5 aspectos que usted consideraría importantes dentro de lo que ese simulacro arrojó o dio como resultado? Ya. Primero que cuánta respuesta y qué cantidad de personas tuvo esa respuesta. Esa sería la más importante. Esa es una gran evidencia de cómo un proceso en un modelo piloto puede realmente estar funcionando. ¿Cuál sería ese valor mínimo que nosotros deberíamos de tener para decir que vamos avanzando bien? ¿En el 100% cuánto? Bueno, de acuerdo a una estadística, siempre debe ser más de un 55% para que sea confiable, ¿no? ¿Y saben cuál es la razón de que ese 55% sea ese valor? ¿Saben? ¿Tenemos claridad de por qué es importante ese valor? Porque es la confiabilidad para que haya una respuesta, o sea, claro, estadísticamente, ¿no? Pero de acuerdo a los programas ahora es mucho más el porcentaje que debe haber, pues, ¿no? Dependiendo también de los programas. Pero es que fíjese, usted sabe qué sucede si, por ejemplo, en una comunidad de 200 personas, 100 o 120 se mueven rápidamente hacia la parte alta. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿será que es evidente que la gente se está moviendo entre una comunidad de 200 personas, 120 empiezan a subir a una loma? Eso lleva un mensaje de que no está atento o que está viendo que la gente está saliendo, lo absorbe.
O sea, es decir, va a haber un grupo que de pronto dice, yo no tengo idea qué está pasando, pero la gente está yendo para arriba. Ahí hay una cosa muy importante que también desde el efecto del simulacro se empieza a dar. Y eso es algo que yo quiero dejar muy claro. Muy bien. ¿Cuál sería otro aspecto determinante dentro de esta respuesta? ¿Qué es otra cosa que quisiéramos medir dentro de ese proceso? O sea, si han usado las vías de evacuación. Perfecto, perfecto. Las vías de evacuación y el tiempo que se demoró la evacuación es otro elemento importante a medir. Correctamente las vías. Entonces, exacto, bien. Entonces tenemos número de personas que dentro de una comunidad como modelo piloto lograron ser evacuadas por su propia voluntad, que deberíamos de tener al menos un 60%. Tenemos la forma como utilizaron las vías de evacuación, si fueron las correctas y las que están establecidas. Tenemos el tiempo que se demoraron desde el instante en que generamos el simulacro hasta llegar a las partes seguras. ¿Y cuáles serían otros dos aspectos que tendríamos que tener en cuenta? Hay uno que mencionamos al comienzo y que aclarábamos que aquí no se trataba de llegar a las casas a mirar si la gente sí tenía eso listo o no, pero que es que la gente sale corriendo a veces porque ya no hay nada, pero es que por eso es que ese maletín hay que tenerlo listo. El bendito maletín de evacuación es muy importante, aunque uno no lo crea. Después la gente está arriba y dice, uy, se me quedó esta vaina, y fácilmente no deja más de uno en devolverse. ¿Y qué pasa mientras se devuelve? Porque de acuerdo al tipo de onda de tsunami, nosotros también tenemos que dejar muy claro cuánto tiempo vamos a tener para que realmente podamos retornar de una manera segura al sitio donde estaban. Bueno, si queda algo, ¿no? Porque es que aquí también hay que decir que de acuerdo al impacto, pues lo que quede. Pero definitivamente hay algo que es básico, y es ese primeras 24 horas después de que usted evacúa, es muy importante tener esos elementos siempre listos. En esto se enfatiza muchísimo, y yo creo que es una forma de también medir el compromiso, porque cuando hacemos esta revisión, si tenemos organizaciones comunitarias establecidas, la propia organización comunitaria es la que se encarga de difundir el proceso para que no sea harto y para que la gente lo haga. Es más, te hago una pregunta. ¿Será que de golpe ese maletín no podría ser una herramienta que de una forma distinta la gente lo obtuviera? Es decir, no lo va a comprar la propia persona, porque pues a veces en estas zonas quienes viven son personas que no tienen unas condiciones adecuadas. Entonces, podría haber la posibilidad de suministrar, pero ya eso es parte de la administración de cada estado, cómo lo hace. Bien. Yo tengo una pregunta. Buen día. Marco, bienvenido. Estimado amigo, un poco la inquietud va por el tema de, bueno, yo un poco estoy en el tema de las energías, de la física cuántica, y hago la siguiente pregunta. Nosotros sabemos que un tsunami se da por efecto de un terremoto, y obviamente mientras más lejano está, no sé en millas cuánto será, es obviamente le da el chance de que la ola se forme más fuerte. Y eso es, obviamente, tiene una lógica, porque mientras más afuera esté, o sea, también se dé esa cuestión de las capas y todo, la ola obviamente comienza a formarse bien afuera y tiende a, no sé, a ya reventar 20, 30 metros, no lo sé realmente, nunca he estado en un tsunami. Pero, por ejemplo, ¿usted cree, amigo, que si yo, en lo personal, es una pregunta muy personal, yo veo que, bueno, hay una alerta que es normal que nos van a decir, ya hemos hecho simulacros, pero yo percibo y que veo a los animales, a los perros huir, a los gatos, a las vacas ponerse raras, yo creo que eso sí es un signo de que eso va a pasar algo terrible, porque ellos perciben. Recuerden que los seres humanos, la glándula pineal la hemos atrofiado, no las han atrofiado, diría yo. Y ya no percibimos como los animales tienen esa percepción. ¿Usted qué cree frente a eso? O sea, ese síntoma de sentir en lo personal que
los perros que tengo, o los gatos, o los animales, si vivo en el campo y las vacas comienzan a hacer unos sonidos raros, unos comportamientos raros, es que va a haber un tsunami de esos que hay que salir rápido. Esa es la pregunta. Sí, decíamos que uno de los aspectos que tal vez era un indicador en el caso de que no funcionen las boyas oceanográficas es que una de las demostraciones claras cuando viene una onda de tsunami es el retiro inicialmente del agua de la playa. Eso es una cosa que todos deberíamos de tener como elemento fundamental y sería un gran mensaje para todas las comunidades que estén en las zonas costeras. Efectivamente, usted lo ha mencionado, yo no estoy en ningún momento creo que ese no sea un elemento fundamental. Yo creería que usted tiene razón en ese sentido. Y lo que tenemos es que garantizar de que en el instante en el cual nosotros veamos que ese retiro del agua de la playa se da, tiene que darse una evacuación. Pero aquí una gran parte de lo que hemos hablado el día de hoy es esa convicción de lo que una comunidad tiene que hacer a partir de que realmente exista una organización con comunicación, porque hablábamos de lo que era un programa comunitario en prevención del riesgo de lo que significa una alerta tsunami. Y por eso también decíamos cómo podíamos nosotros estar logrando el éxito si realmente con este programa comunitario estábamos haciendo crear esa sensibilidad a todos los actores para que cuando hagamos esos simulacros de acuerdo a ese porcentaje de evacuación que logremos, es porque estamos logrando tener una credibilidad. Pero me parece que lo que usted menciona es totalmente válido. Efectivamente, los animales nos dan manifestaciones de algo que puede estar ocurriendo y ese sería un elemento interesante para tener en cuenta en un momento determinado. Desde luego, mi estimado amigo, la idea es que obviamente a esto que yo acabo de decir se complemente con todos los protocolos, desde luego, que existen para poder evacuar inmediatamente, porque no solamente, o sea, el hecho de que esos animales se comporten así o ya se perciba una cosa rara, lo que usted acaba de decir, si estamos ya viviendo cerca del mar, se ha retirado, el tsunami se viene, hay, yo no sé, 10, 15 minutos, no sé cuánto es lo que a veces nos dicen. Entonces hay que salir realmente, pero yo le decía que en ese escenario, que yo vea, en lo personal estoy hablando, que yo vea que los animales tienen un comportamiento que nunca se ha visto, que se siente que las reses, no sé, hay un comportamiento que es rarísimo, ¿no? Yo le diría que eso que se viene es algo fuerte. Pero yo sí aprovecho para, dentro de lo que tú has manifestado, para tratar desde lo que significa gracias. Sí, por favor, me aseguras el micrófono para que con eso podamos seguir. Pero entonces, mira, yo aprovecho tu pregunta porque hay algo bien interesante. Y es que, pues, en teoría, cuando nosotros hablamos, y sobre todo en el tema de playas turísticas, creo que pues las mascotas deben tener algunos controles y pues de alguna manera, digamos que en el caso cuando tuviéramos un riesgo y hablemoslo desde un día normal, soleado, al mediodía, se nos genera una ola de tsunami que se materializa. Es muy importante quiénes son los prestadores de servicios porque aquí también directamente de la doctora que nos hablaba desde Salinas, nos manifestaba que mucha gente no le ponía cuidado al simulacro, pero ¿qué pasa cuando los prestadores de servicio realmente son conscientes del tema e invitan al turista a que por favor se retire rápidamente de la playa? Creo que cuando hay una masiva retirada de las personas que son prestadores de servicio diciendo por favor salgan del agua, va a haber una onda muy grande, suban a las partes altas que están establecidas. Buen punto. Las zonas que están establecidas, el turista sabrá cuál es la zona establecida, pues se supone que para eso parta lo de la famosa pancarta informativa, dónde están las vías de evacuación, y esa parte es muy importante. Por eso yo reitero que los vigilantes número 1 de la playa son quienes prestan los servicios y son con ellos que deberíamos de trabajar muy fuerte. ¿Por qué? Porque son los primeros en reaccionar, porque son los que sensibilizan al turista, y porque de alguna manera, si hemos hecho un buen programa sencillo de entender desde el conocimiento de cómo funciona la playa, ellos van a poder ser unos grandes comunicadores de información para lograr estas evacuaciones. Bien,
decíamos la importancia entonces de que el líder comunitario sea una persona con un perfil que logre mantener un liderazgo con su comunidad y con su junta directiva, que en los procesos internos ellos también hagan evaluaciones de los temas de cómo participan en esta gestión de riesgo, que ellos mismos organicen ese tema si tienen listos los elementos básicos en un morral para poder hacer una evacuación que por lo menos en el peor de los casos dura 24 horas cuando tenemos una onda de esas que se nos forma por allá en el Asia y que perfectamente duran 10, 12 horas en llegar. Reiterábamos la importancia de que, si bien es cierto, los grupos de alerta de las playas o lo que es el comité local existe, lo importante es que haya una institución que sea la que articule el proceso, que evidenciemos una comunicación permanente entre esa institución y la comunidad de la playa y que también las otras instituciones, cuando hacemos estas verificaciones, participen y que con la comunicación permanente con la comunidad seguramente todas las instituciones van a tener una mayor participación. ¿Cuál es la autoridad que tiene que ser parte de este enlace? Pues decíamos que es la que históricamente ha sido reconocida por esos actores de la playa. Que hay otras instituciones que sí tienen responsabilidades, claro, y tienen que estar en el proceso, pero definitivamente si la institución que es la que ellos reconocen facilita mucho y se vuelven gestores de transmisión de información muy importante. Importantísimo definitivamente lo que hablábamos de las vías de evacuación, y esto es parte de la pregunta que se hizo antes. ¿Qué tal entonces que yo invite al turista a evacuar, pero si el turista no sabe? Y es que normalmente uno cuando va a la playa en calidad de turismo, ¿cuántas personas turistas se dedican a mirar dónde es que son las vías de evacuación? ¿O están mirando otra cosa? Creo que casi nadie mira eso, pero es muy importante sensibilizarlo, sobre todo durante el momento del rescate. Y nosotros mostrábamos una pancarta al comienzo que decía perfectamente, por favor, es hora de salir de la playa. Ahí podrá haber una pancarta que diga, los invitamos a ver las vías de evacuación, porque a veces la gente se molesta que se les acerque. Pero cuando usted ve un par de personas con una pancarta que pasa por el frente de la playa, la gente se interesa qué será lo que dice ahí. Y esas herramientas son muy importantes, a pesar de que sean tan sencillas, son muy factibles de que tengan un resultado positivo. Bien, yo creo que con esto, para todos los organizadores de esto, reitero mi agradecimiento por haberme permitido estar acá con ustedes, tratar de transmitir lo que ha sido las experiencias que durante el tiempo que estuvimos en la institución, con las responsabilidades, nos permiten ahora poder tratar de hacer cosas distintas, y para mí ha sido un gusto poder participar con todos ustedes. Entonces, no sé, doctora Pilar o Alfredo o mi capitán, si ustedes tengan alguna observación, quedo pendiente entonces. No, aquí agradecer mucho su intervención la mañana de hoy, profesor Juan Vera, agradecer a todos los participantes que se dieron cita a esta masterclass, recordarles que la próxima masterclass es sobre seguridad y bienestar turístico el 23 de marzo a la misma hora, a partir de las 10 de la mañana, con el mismo link que hemos estado trabajando todas estas masterclass. Estimado Mario, te doy la palabra, por favor, para que tú puedas agradecernos esta tarde a nuestro profesor. Sí, muchísimas gracias, Pilar, por la oportunidad, y pues sí, a Juan Francisco, al profesor Juan Francisco Herrera, muchas gracias por su excelente presentación. Fue muy dinámica, muy práctica, y creo que el mensaje nos ha llegado a todos de la importancia de estar bien preparados para atender este tipo de situaciones de emergencia que frecuentemente se presentan en las zonas costeras y en nuestra área de interés, que son las playas turísticas. Muy agradecido por la presentación, y a los participantes pues les recordamos que la evaluación que el profesor Juan Francisco nos ha dejado ya está colocada en su aula virtual, el material ya está colocado, entonces es cuestión de resolverlo, y cualquier pregunta, como lo dice frecuentemente Alfredo, está libre de que ustedes la colocan en el foro o en el chat, y los profesores y nosotros haremos lo posible para responder cualquier inquietud, porque la idea es crecer permanentemente. Y reiterarle a Juan Francisco el agradecimiento y contarle que la mayoría de las personas que por algún motivo no han podido conectarse,
o todas las personas que no se han podido conectar tienen la oportunidad de ver esta clase grabada y ahí mismo retroalimentar cualquier situación. Muchísimas gracias. Un gusto haberlo visto. Muchísimas gracias a todos. La verdad, un gusto para mí y por supuesto